tenía que pasar un reconocimiento que yo no sabía cuál era el sistema de reconocimiento, que Miguel no lo está contando. Lo hacía el médico del pueblo. Hombre, conocía a toda la gente, sabía si estaba mal o no, porque lo había tratado desde que había nacido. Y hacían un simulacro de reconocimiento. Estos son cuentas desde el 44. Y has cogido el detalle que te ha contado Roberto, de que la ayuda era si la baja no procedía de borrachera, enfermedad venérea o de deudas de juego. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Escucha la carta, las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. El 15 de mayo del año 1922 se constituía la Sociedad Humanitaria de San Marcial, compuesta de obreros para el socorro de sus enfermedades y defunciones. Por ejemplo, en aquella época el obrero era temporal, no era un trabajo fijo. Entonces, si por cualquier circunstancia caía enfermo y no podía llevar dinero, socorro a casa, la asociación se fundó para hacer un fondo y con ese fondo cubrir las necesidades de la familia, mientras durara la enfermedad. Lo señalaba Miguel Rodríguez, que junto al presidente de la humanitaria, Roberto Santamaría, nos cuentan cómo se había constituido esta iniciativa, de la que podían ser beneficiarios exclusivamente los vecinos de San Marcial que ejercieran como obreros y cuyas edades oscilasen entre los 18 y los 40 años, estableciendo diferentes cuotas. Había una cuota de entrada para hacerse socio en función de la edad. Que te digo, desde los 18 a los 25 años eran 10 pesetas de entrada, desde los 25 a los 35 15 pesetas y de los 35 a los 40 20 pesetas, y después la cuota anual era de 1 peseta al año de mantenimiento. Había sanciones que a lo mejor por faltar a la misa en el día del patrón eran 2 pesetas, que era el doble de la cuota anual, que en aquel momento, hemos estado hablando, era bastante dinero. Incluso había sanciones mayores, que tú has revisado también. ¿A cuánto podía llegar? 5 pesetas. A 5 pesetas. Porque se hacía una misa de difuntos el día 1 de mayo, y el que no asistiera a esa misa de difuntos, 5 pesetas. Eso fue evolucionando ya, y poco a poco, claro, ¿qué pasó? Que llegó un momento en que los jóvenes que se habían apuntado aquí buscaron trabajo en Madrid, en Barcelona, Bilbao y tal. Entonces, claro, tú imagínate a un chico que está trabajando en Bilbao que le llaman que tiene que venir a hacer el enterramiento de una persona, pues le suponía un dineral. Entonces ahí se empezó a dar de baja gente, con lo cual llegaron a suprimirse las sanciones. A pesar de suprimir las sanciones a los socios, las ayudas siguieron estando vigentes hasta hace pocos años. Germán de la Fuente. Hasta hace 3 años más o menos, que ya se quitó la ayuda que se daba por defunción, hace 2 o 3 años que se quitó ya. Es decir, de 40.000 pesetas que se daban, se pasó a 150 euros y ahora mismo ya no se da esa ayuda, porque ya entendemos que cualquier persona tiene su seguro de decesos y tiene suficiente economía para hacer un entierro. La actual directiva aún no ha podido determinar todas las ayudas que se destinaron a las familias por parte de la asociación, aunque los libros de acta reflejan la aportación por defunción. Lo que sí está anotado es, ya de los últimos libros que hemos podido revisar nosotros, son todas las defunciones a las cuales se iba dando el aporte, porque claro, eran bajas de los socios, y eso sí ha quedado reflejado. No te podría decir qué número, porque ha habido varios socios que, bueno, por desgracia y porque el tiempo evoluciona, han fallecido, claro. Pero el 100% de todos los socios fallecidos hasta hace 3 años, 4 años, han recibido ayuda, porque a todos se les abonaba una cantidad, o bien por el féretro, o si ya tenían, por ejemplo, panteón, o bien por hacerle el sitio para guardar, para meter el féretro. La Sociedad Humanitaria de San Marcial, que se ha transformado en asociación benéfico-cultural, sostiene su existencia actual en el arraigo local del proyecto. Ahora la directiva trata de reactivar las actividades que se realizaban previo a la pandemia de la COVID-19. Yo creo que al ser una asociación muy cercana del pueblo, o sea, que no tenemos vínculo con ninguna otra, la gente de aquí la hemos querido seguir manteniendo.
Yo, para mí, ha sido el vínculo de decir, de una tradición que viene de 100 años, no la vamos a perder en 48 horas. No. Pasaba de padres a hijos normalmente. Siempre, en cuanto el hijo tenía edad suficiente, ingresaba en la asociación. Date cuenta que yo soy relativamente joven. Yo llevo 42 años en la asociación. Yo entré con 17 años. Ya te dejaban entrar. Sobre todo va con un arraigo familiar. O sea, las familias donde los abuelos estuvieron apuntados se ha ido manteniendo. Ha habido familias con menos tradición o que alguno de los hijos ha cortado y a los hijos siguientes ya no se han apuntado. Pero sí es de arraigo familiar. La directiva actual trata de reactivar las actividades que se realizaban previo a la pandemia de la COVID-19, a la vez que van a promover la celebración del centenario pendiente desde el año 2022. De este modo se trata de volver a poner en marcha la tradicional celebración del 1 de mayo. El encuentro fundamental es el día 1 de mayo. Nos encontramos a las 9 de la mañana para tomar un aguardiente con unos churros o unas pastas, organizar las mesas para posteriormente comer. ¿Qué ocurre? Que hace años esta comida era muy importante porque se comía carne de ternera. Que a veces pues había gente que no tenía posibilidad de comer carne a menudo durante el año. Entonces se aseguraba que comían carne ese día. Y aquí tenemos las cacerolas donde se guisaba. Se guisaba en alguna casa del pueblo o incluso, yo no sé si en la plaza se llegó a guisar alguna vez. En la plaza, en nunca. casas. En casa, sí. Con fuego o en corrales y se guisaba. Hemos ido avanzando y por lo que comentaba antes Miguel, mucha gente está fuera, venimos con trabajos que venimos justos para ese día. Lo que hacemos es ahora contratar la comida hecha, luego ya aquí se reparte, organizamos algún postre, alguna actividad más. ¿Y acude todo el pueblo o solamente los socios? Los socios. ¿Por qué el 1 de mayo? El día del trabajo. El día del trabajo. Y la crearon trabajadores. Esto se organizó efectivamente por el día del trabajo, pero tiene un matiz que durante la dictadura no se podía celebrar el 1 de mayo y se celebraba el día 2 de mayo, porque no se podía celebrar el día del trabajo. Y se estuvo celebrando el 2 de mayo durante toda la dictadura. O sea que detrás también había un movimiento reivindicativo en cierto modo, ¿no? Era de obreros, pues posiblemente, sí. Claro. Sí, como era una sociedad compuesta por obreros, ese movimiento que tú dices reivindicativo, el día 1 de mayo era sagrado cuando la dictadura y te decían pues a pasarlo para el día 2, pero al final se ha seguido celebrando y después ya se pasó para el día 1 cuando acabó la dictadura. La humanitaria forma parte de la identidad de los habitantes de San Marcial, siendo la fiesta del 1 de mayo un atractivo para los vecinos de los pueblos limítrofes. Sin embargo, la esencia del movimiento obrero, que trataba de proteger a quienes carecían de ingresos fijos, no se consolidó como ejemplo para otros municipios cercanos. Por eso alrededor que yo conozca no hay una cosa ninguno. curiosa que nació aquí en este pueblo, pero gente, además gente humilde, no era gente tal, cómo tuvieron la cabeza, el pensamiento, la inteligencia de decir, oye, que aquí un obrero, si mañana se tuerce un pie, pues no puede ir a cavar una viña o no puede ir a segar y tal, ¿qué hace la familia? Fíjate, lo pensaron bien, además hicieron unos estatutos que ya quisieran muchos estamentos oficiales tenerlos hechos, de lo bien hechos que están. A mí me ha sorprendido, para los años que tienen. Y es decir, el patrón no entraba para nada, era solamente el obrero. Ojo, solo obrero. Aquí ningún patrón estaba dentro de la sociedad, ninguno. Sí que es verdad que San Marcial es un pueblo que es pequeño, pero la gente se asocia bastante para ayudar, para colaborar. De hecho, la fiesta que tenemos ahora se monta a escote. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora.